Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra noche de viernes. Aquí estamos en El Hombre Público con una semana de mucho frío, pero mucha temperatura en términos políticos. Así que podemos equilibrar y decir que fue una semana equilibrada en esas dos posiciones. Vamos a tener varios temas hoy en la mesa del Hombre Público. El primero tiene que ver con uno de los temas que justamente le puso temperatura esta semana, que fue el comienzo del debate en relación a un tema que genera polémica, obviamente, casi diría una polémica generacional, ¿no? Está el tradicionalismo y está el progresismo, digamos, en una puja de conceptos que a veces se mezclan lo moral, lo ético, lo políticamente correcto y la ignorancia también, en este sentido, ¿no? Así que, ¿de qué estamos hablando? De este proyecto que tiene como propósito despenalizar el uso de la marihuana para uso personal, ¿no? La tenencia. Y también, dentro de algunos de los proyectos, bajar las penas para los denominados mulas. Bueno, todo esto va a tener un formato definitivo porque hay varios proyectos. Esteban Wood, que está aquí en la mesa. Esteban, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Jefe de prensa de Cedronar, obviamente una institución que está dentro de la órbita de la Nación, de la República Argentina, y que específicamente atienden estas cuestiones todo el tiempo y todos los días. Es nuestro ámbito de competencia, exactamente. Y han sido semanas movidas, complejas, y creo que van a seguir siéndolo por el tiempo que dure el debate, que ojalá sea lo más extenso posible para que salga la mejor ley posible, ¿no? ¿Hay participación hoy por hoy? ¿La gente se anima a decir lo que piensa? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Yo ya hacía un zapping, o antes de ayer un zapping, y coincidía la hora, digamos, central de todos los canales, todas las personas debatiendo sobre el tema. Y cuando una sociedad hace visible un problema, así como el tema del aborto, el tema de la muerte digna, cuando hacemos visible un problema como el tema de la droga, creo que estamos hablando de una sociedad madura, que quiere discutir los temas. Durante mucho tiempo, creo que lo decías recién, el tema de droga fue un tema, digamos, casi como un River Boca, ¿no? Estaba planteado como los abolicionistas contra los prohibicionistas, y no había forma de escucharse. Y creo que a partir de este año se ha como difuminado esa cuestión y ha empezado a haber como una posibilidad de escucharse un poco más. Entonces, el prohibicionista se da cuenta que no era tan mal lo que se planteaba del otro lado, y del otro lado el progresista se da cuenta que hay unas cosas que el prohibicionista también tiene que tener algo de participación. Y entonces, por eso yo insisto, el debate que empezó este miércoles pasado en la comisión, hubo una reunión doble de la Comisión de Adicciones y Narcotráfico en Diputados y también la de Legislación Penal. Participaron todos los diputados, estuvo Zaffaroni, estuvo Mónica Cuniarro, estuvieron los dos subsecretarios de la Cedronar, el doctor Malavolta y el magíster O'Donnell, invitados justamente para aportar diferentes visiones al tema, que no puede circunscribirse a una cuestión únicamente jurídica, que tiene que tener otras cuestiones importantes como lo sociosanitario, lo preventivo, lo educativo, y de vuelta es un tema transversal a la cuestión. A ver, yo te voy a hacer algunas preguntas de los dos sectores. El tradicionalista fundamentalista, se acaba el mundo, se aprueban esto, dicen que esto es el vía libre para la desgracia total y esto va a hacer crecer justamente el consumo. Esa es una postura. ¿Cuál es tu lectura de eso? A ver, yo creo que por un lado el mayor riesgo que podemos correr es banalizar el problema. O sea, partamos de algo que creo que corresponde hacerlo para poder seguir con el debate. En el 2009 hubo un fallo de la Corte, es el fallo Arriola, que declara inconstitucional la ley actual. Es decir, no se puede seguir penalizando a aquella persona que tiene estupefacientes en su poder, en su ámbito privado, para uso personal. Entonces, guste o no guste, es una realidad. O sea, ya la Corte dijo, hay que cambiarla. Entonces, a partir de ahí empieza toda una cuestión de trabajar sobre la ley. Hay un sector que, insisto, piensa que esto puede generar un aumento en el consumo, pero otra vez, si la ley actual, tal como está planteada,
no ha sido lo eficaz o lo eficiente que queríamos para poder poner un freno al consumo de las drogas, tanto legales como ilegales, porque de vuelta, hoy estamos hablando de drogas ilegales, pero hoy el mayor problema que tenemos es el tema del alcohol, o sea, no hay que ser hipócritas, el alcohol es el mayor problema que tenemos. Pero dentro de lo que es las drogas ilegales, justamente, lo que planteaba la Corte es eso, o sea, no se puede seguir penalizando a aquella persona que en su ámbito privado y sin hacer daño a terceros quiere tener sustancia para su uso personal. ¿Vos notás algún tipo de miedo en relación a tratar este tema de fondo como se lo pretende mostrar desde algún sentido? Porque yo digo, si esto tiende o tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico, está bien, me parece hasta que no es ni siquiera esta ley es un tema primordial, porque yo me pondría a trabajar, por ejemplo, con la radarización en el país, porque es un colador donde, la verdad, para el narcotraficante es el paraíso la República Argentina. ¿En qué sentido vos creés que puede aportar alguna cuota de posición positiva, digamos, esta ley con el adicto y con el consumo en la Argentina? Ahora, el espíritu de la ley, hay varios proyectos de ley, también cabe decirlo, o sea, acá estamos hablando de diputados, en diputados también hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Qué loco, pero qué importante. Hay un proyecto de consenso que, digamos, del cual confluyeron Gil Laveda por el radicalismo, Victoria Donda por el Frente Amplio, Peralta por lo que era el GEN y Diana Conti por el Frente por la Victoria. O sea, en un mismo proyecto hay 4 expresiones de diferentes partidos que coinciden en una sola ley. En Senado, puntualmente, hay un proyecto que ha sido ingresado por Aníbal Fernández. En ese proyecto, la CERNAR intervino desde lo que fue el asesoramiento técnico, digamos, la evaluación de las diferentes facetas, y ese para nosotros es el proyecto que de alguna forma mejor respeta la esencia del fallo Arriola. Y en ese proyecto, ¿qué se hace? Por un lado, respetar lo que decía la Corte, no se penaliza más al consumidor. Pero también se aumentan las penas para el narcotraficante, es decir, para el narcotraficante mayores penas que las que hay ahora. Y también todo lo que es la figura, un marco legal para lo que es el desvío de precursores químicos. Precursores químicos son las sustancias que, digamos, utilizadas en el ámbito legal, son para medicinas, para pinturas y eso. Pero cuando son desviados para el ámbito ilícito, son desviadas para la producción de estupefacientes. Las tendencias en el mundo nos hablan de que las drogas del futuro son las drogas sintéticas, en las cuales no interviene ningún tipo de componente vegetal. Entonces, en ese esquema, creo que tenemos que empezar a pensar como país cómo nos vamos a parar frente a ese fenómeno. La ley que se está planteando actualmente es, trabajemos en un esquema en el cual podamos proteger a la ciudadanía de este desvío, fortalecer de vuelta las instituciones que tienen que actuar en consecuencia, y otra vez, aumentemos las penas para aquel que lucra con la vida de la gente, sacando un problema que es netamente de salud del ámbito penal. O sea, hoy a la persona que tiene drogas en su poder para consumo personal se la penaliza. Sí. Bueno, lo que se está planteando es no más penalización. Vamos a un esquema de salud. El proyecto habla de qué se hace con la persona, ¿cómo sería esto? Yo voy a poder fumar en mi casa tranquilamente, viene la policía porque me olió el vecino, que hay un proceso, yo tengo que justificar por qué, no. A ver, también dentro de todos los proyectos hay proyectos más permisivos y proyectos menos. El de Aníbal Fernández dice que no se puede consumir en la vía pública, no se puede hacer, digamos, proselitismo, no se puede exhibir el consumo. Ahora, en el ámbito privado de la persona, ¿sí? No se puede ingresar. ¿Y eso, Esteban, esto es una locura argentina o hay antecedentes? ¿Hay precedentes en el mundo sobre este tipo de legislación? Sí, absolutamente. En realidad, ¿Qué pasó en esos países? A nivel americano, en realidad, somos uno de los pocos países que, digamos, que sigue manteniendo la penalización sobre lo que es la tenencia. La mayor parte de los países han avanzado hacia un esquema, Uruguay, por ejemplo, Brasil, es un esquema en el cual han dicho a aquella persona que tiene estupefacientes en su poder, si se justifica que la cantidad es exclusivamente para consumo personal, no debe ser penada. Lo que sí interviene el juez es para decir verdaderamente si esa cantidad no es para fines de comercialización. Que ese quizás es una zona gris que va a tener que debatirse ahora en el proyecto, porque hoy por hoy el proyecto no está poniendo cantidades mínimas. Y ahí va a ser un tema, porque sigue estando a criterio del juez si la cantidad encontrada es para consumo, es para comercialización. Entonces también de vuelta, insisto,
va a hacer falta un tiempo en el cual todos van a tener que trabajar en esto para hacer la mejor ley posible. Muy bien. Esteban, una última reflexión sobre esta cuestión. ¿Vos crees que va a haber consenso político para esta ley o va a primordiar o va a ser primordial, digamos, la postura oficial sobre esta cuestión? No, yo creo que va a haber consenso. Es más, creo que la directiva es tomarse el tiempo que sea necesario, no es salir así a las locas, como se dice, a sacar una ley apurados. Se escuchan de vuelta diferentes voces. Hoy estaban yendo las madres del Paco a hacer oír su reclamo. Estaban los activistas canábicos ayer. Es decir, todos tienen algo para aportar y cada uno tiene razón en lo que plantean. Entonces me parece que de vuelta, confiemos en los legisladores que tomen el tiempo necesario suficiente para sacar la mejor ley que va a ser el futuro de la Argentina. Muy bien, gracias Esteban. Gracias. Estuvimos con Esteban Wood, es jefe de prensa del Seronar, que pertenece obviamente al ámbito de la Nación, de la República Argentina, palabra autorizada obviamente como institución que viene trabajando justamente en este tema, con este contexto en la República Argentina hace mucho tiempo. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.